Bueno, ya me ha presentado Oscar. Nadie me conoce por Salvador, todo el mundo me conoce por Salvi. Más fácil y demás. Lo que ha dicho el compañero, cualquier cosa me interrumpí, que lo que mi interés no es que da una charla magistral, ni mucho menos, sino que interactuemos un poco, ¿vale? Donde tenéis más problemas, no conozco muy bien la microbiología vuestra, no sé si hay más problemas que APC, OXA, BIM, etcétera, lo que queráis, ¿vale? En cualquier momento de la presentación me podéis interrumpir, sin problema. Pequeño índice, dos puntos principales: infecciones causadas por VGN multiresistente o infecciones causadas por coco gram positivo multiresistente. Voy a ir con casos clínicos, presentando casos clínicos reales de nuestros pacientes. Un varón de 47 años, sano, y se le diagnostica un cáncer de páncreas. Ingresa de forma programada, se le hace para una pancreatectomía, hace una infección intraabdominal y una bacteriemia asociada. El hombre empieza con tiritera. Se le saca hemocultivo y este hombre está ingresado en UCI. Todos nuestros pacientes, por la alta incidencia que tenemos de KPC, se tiene un estudio previo de colonización intestinal por Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa tipo KPC, que era negativo a su entrada en UCI. Este es nuestro panel, como hacemos la identificación, la microbiología y demás. Me imagino que será similar. Nosotros utilizamos métodos rápidos para la detección de infecciones por bacilos gram negativos fermentadores resistentes a cefalosporina o carbapenemasa. Aquí lo vamos a ver. Se identifica por el MALDI, nos dice, mira, tiene una Klebsiella pneumoniae. A continuación le hacemos un test de BLES rápido, cromatogénico, viral color, tenemos que es un BLES positivo, o que al menos hidroliza cefalosporina. Y a continuación le hacemos el test de carbapenemasa, que es positivo, tenemos una bacteria productora, que hidroliza carbapenemasa. Y lo último que hacemos es un test inmunocromatográfico que nos detecta los 5 tipos de carbapenemasa más frecuentes. En nuestro caso, casi todas, el 99,9% son KPC, es lo que tenemos. Y a continuación, se le monta el panel de multiresistente y ya sabemos la sensibilidad definitiva. Bueno, llegamos a este punto, tenemos este paciente que tiene una carbapenemasa tipo KPC. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? A mí me enseñaron, tanto en la carrera como posterior, que los mejores fármacos son los betalactámicos para erradicar las bacterias. ¿Qué opciones tenemos en betalactámicos? Pues bueno, actualmente comercializado o que podamos obtener de una u otra forma, tenemos eso que tenéis ahí. Aztreonam Avibactam, que no se ha comercializado, pero sabéis que en la unión no covalente entre ceftazidima y Avibactam, nosotros estamos utilizando Aztreonam añadido a ceftazidima y Avibactam. Y tenemos esa unión. El cifidrocol, recientemente aprobado y comercializado. Ceftazidima y Avibactam, que desde 2014 nosotros tenemos experiencia con ella. Ceftolozano tazobactam, otro betalactámico, pero sin actividad frente a las KPC. Imipenem relactam, que está próximo, y meropenem obrobactam, que también lo tenemos disponible y que estamos utilizando cada vez más. Diferente panel de sensibilidad de diferentes patógenos con diferentes mecanismos de resistencia. Yo creo que esto lo conocéis y si no se puede consultar fácilmente. Nos llega el antibiograma y nos dice tiene antibiograma resistente a todos los carbapenémicos y sensible a todos los que están comercializados o tenemos disponibilidad. Tigecyclina, que sabéis que los ensayos clínicos cayó un poco en desuso por su aumento de mortalidad en esos grupos, y gentamicina, que nosotros lo hemos utilizado bastante en estos patógenos cuando no teníamos otra cosa. No contad que nosotros en 2014 no estaba comercializado Certavi, ¿te acuerdas de Luis Rodríguez Félix? Y se nos morían los pacientes hematológicos, se nos morían automáticamente, y lo único que teníamos activo era la gentamicina, y ahí sí tuvimos un gran problema. Por suerte ahora tenemos 4 betalactámicos que podemos utilizar. ¿Y cuál elegir? Pues tenemos que ir a la guía. Esta es la guía europea, la primera que expongo. Aquí nos dice que infecciones, voy a hablar casi siempre de KPC en la primera parte, ¿vale? Que es lo que más tenemos nosotros. No sé vosotros qué tenéis más en cuanto a enterobacterias resistentes. OXA 48. Vale, posteriormente ¿cómo? Metalón. Vale. Pues aquí resumiendo, te dice que para KPC utilice meropenem obrobactam o ceftazidima avibactam. En caso de que tenga una metalo, utiliza cefidrocol, porque aún no tenemos comercializado Aztreonam Avibactam. Nosotros sí la hemos utilizado con esa asociación que hemos hecho,
utilizando la Vivactán con el Astronan, aunque tenga que poner acetacilima por medio. Y bueno, que la tigecyclina no es una buena opción. Y la última, que quiero que veáis, que no está recomendada la combinación. Yo aquí tengo más dudas. Ahora voy a exponer un poquito por qué tengo esas más dudas. Pero bueno, la verdad que en la mayoría de las ocasiones no usamos terapia combinada. Las guías españolas, ¿vale? Lo mismo, la combinación no está indicada en la mayoría de los casos. Que la productora de KPC, la cetacidima es una opción, pero si es resistente, la otra opción es el meropenem borbactam. Que cuidadito cuando tengamos una cepa que es productora de carbapenemasa, se transforma y se hace sensible a carbapenémico, porque eso es transitorio y se vuelve a hacer resistente. Intentar evitarlo. Más de lo mismo, no voy a comentar nada de esto. Lo que sí quería comentar es que hace un breve comentario, una evidencia B2, es que parece que hay estudios observacionales en los cuales te dicen que meropenem y borbactam tienen menor índice de resistencia intratratamiento. Ahora voy a poner esos estudios, algunos de ellos, porque eso hizo que nosotros cambiáramos un poquito nuestra forma de tratar las KPC. La guía ISA 2020, amplia, ¿vale? Hablan por un lado de infecciones urinarias y no infecciones no urinarias. Bueno, te dicen que nos olvidamos de la cistitis, que para cistitis todo vale. En pielonefritis o infecciones complicadas, cetacismo Vivactam, meropenem borbactam, imipenem, cefidrocol, todo vale, ¿vale? Todo lo nuevo vale. Pero no te dicen uno por encima de otro, y esa es la duda. ¿Qué utilizamos uno frente a otro? Intentaremos, ya digo, que esto es más bien ya que decides poner uno u otro, es más a nivel personal, consejos de expertos, experiencia personal y poco más lo que podemos hacer. ¿En qué se basan todos estos estudios? Que no voy a explicarlo, ¿vale? Que, bueno, todo era no inferior. No hay ninguna superioridad, por lo tanto, tampoco podemos guiarnos por esos estudios. Y en infecciones fuera de la vía urinaria, el primer punto, no olvidamos que ahí habla un poquito más. Bueno, vosotros tenéis OXA 48, sabéis que las OXA 48 no son sensibles, no son resistentes todas a los carbapenémicos, y a dosis alta, perfusión extendida y demás, podemos alcanzar CMI superiores para hacer un tratamiento adecuado. Sería una opción. Pero en los casos en los cuales meropenem sea resistente, la única opción que tenemos actualmente son cetacidima Vivactam y cefidrocol. Meropenem borbactam no tiene actividad frente a OXA. Y si hablamos en infecciones fuera del tracto urinario, fijaros que es lo mismo que anteriormente en tracto urinario, pero sale, perdón que esto está automático, pero el cefidrocol lo sacan. Veremos un poquito más adelante por qué sale de ahí. Y bueno, y por supuesto en KPC igual, como está bien definido. Lo que estaba comentando antes, ¿por qué, ¿qué podemos hacer para decidir un tratamiento u otro? Bueno, pues estos son estudios todos observacionales, no tenemos hasta ahora ensayos clínicos y probablemente no los tengamos si no se hace de forma independiente, porque la N es muy complicada de obtener. Hemos dicho que en infecciones urinarias todo vale, cualquier fármaco de los nuevos podemos. Pero ¿por qué sacan cefidrocol y ahora nos dejan 3? ¿Cuál decidimos esos 3? Bueno, pues quiero que os fijéis en las infecciones fuera del tracto urinario. Principalmente tenemos dos, respiratorias e intraabdominales. Bueno, aquí parece que no hay diferencia entre cetacidima y meropenem cuando se comparan. N es muy bajita, 105,26, no es de las peores, pero bueno, N es bajita. Comentar que aquí en este estudio la mayoría se asocian a un segundo fármaco. La mayoría de las cetacidina y Vivactam, hasta más de un 60% se asocian, están asociadas, frente a un 15% no en meropenem que estaban asociados. Esto sí hay datos. Y lo que quería comentaros aquí en cuanto a mortalidad y endpoint primario, no hay diferencia entre ambos, ¿vale? No hay diferencia. Bueno, a priori podríamos utilizar de una u otra de forma independiente. Pero hay un dato interesante, el aumento de la CMI. Sí es cierto que con cetacidima Vivactam hay aumento de CMI durante el tratamiento, o cuando se hace una recurrencia vemos que la Zetavi se ha hecho resistente. Y eso sí lo hemos visto. Sí lo estamos viendo de forma rutinaria. Deciros que en nuestro hospital utilizamos Zetavi 2016, más o menos,
tenemos un torno a un 10-15% de nuestra KPC son resistentes a Zetavis. Ya, es decir, nos las encontramos que son resistentes. Un tanto por ciento nada desdeñable. Si analizamos a aquellos pacientes que le ponemos tratamiento y recurre, el tanto por ciento aumenta entre un 30 y un 40%. Algo a tener en cuenta. Es cierto que en este estudio, bueno, los pacientes que están con cetazidima avibactam en uso combinado, la mayoría de ellos con aminoglucósido, este porcentaje era inferior de aparición de resistencia durante el tratamiento. ¿Efecto protector? Pues no sabemos. Lo que sí, estos pacientes que tenían aumento de CMI, fijaros los focos que eran. ¿Veis? Focos intraabdominales, focos respiratorios. Curioso. Bueno, pues cuando tú te revisas, tampoco es tan curioso. El efecto inóculo sabemos que existe. La piperacilina azobactam, buenísimo fármaco, pero cuando tiene efecto inóculo hay resistencia intratratamiento. Por lo tanto, un factor a tener en cuenta. Deciros que cetacidima fue muy criticado cuando salió al inicio porque a la avibactam se le asoció cetacidima. Ya sabemos que cetacidima es un potentísimo inductor de resistencia. Y por eso quizás sea el motivo de discusión. Más estudio igual, aquí había 6 pacientes presentados recurrencia en tratamiento con meropenem-valproatam. ¿Y qué ocurre con meropenem-valproatam? Tampoco está exento, tengamos claro. Fijaros, foco de alto inóculo. Uno se hace resistente, 1,5 de 8, límite, bueno, límite no, resistente ya, y 2 aumenta la CMI. Es decir, que ningún fármaco está exento. ¿Qué hacemos? Bueno, buena pregunta. Vamos, seguimos igual, meropenem-valproatam, más de 72 horas, foco de alto inóculo, intraabdominal y neumonía. Lo mismo. Aquí si separamos lo que subrayo son pacientes con carbapenemasa, entre bacterias productoras de carbapenemasa, había un 24% estaba representado, y fijaros, 11 pacientes venían ya de tratamiento con Zetavis. Todos venían de tratamientos previos, pero 11 con cetazidima avibactam. Resistencia durante. Y aquí, en cuanto a datos de mortalidad, estamos hablando de una mortalidad del 19%. Eso es mucho, eso es poco en KPC. Estamos hablando de pacientes que reciben meropenem-valproatam y a pesar de meropenem-valproatam no hay comparador, se mueren un 19%. Si te vas a la biografía, las tasas de mortalidad con cetazidima avibactam están en torno a un 30%. A pesar de un tratamiento adecuado, un 30% de los pacientes fallecen a los 90 días. Aquí estamos hablando de 30 días. Fíjate, perdón, se había pasado. Es que lo he puesto automático, no sé por qué. A 30 días estamos hablando de 19, pero un 34%. Es decir, tampoco hay tanta diferencia en cuanto a mortalidad. Esto es más de lo mismo. El momento de poner el fármaco es importante. Si se pone en las primeras horas, se mueren menos. Pues eso lo sabemos todos. Tiempo. Más de lo mismo. Y aquí esta era... Vale, sí, lo mismo que hemos dicho antes, pero lo que dije al principio, cefiderocol, ¿por qué lo sacan? No sé si habéis leído este estudio, el Credible. Un estudio para mí un poquito arduo de entender, bastante complicado porque es un estudio con muy buen diseño, porque es en vida real. Son pacientes que es que no había prácticamente opciones terapéuticas y el laboratorio ofrecía el fármaco al cambio de entrar en ensayo. Así se hizo. Bueno, datos bastante buenos en el sentido, estamos hablando de tasas de curación similares a la terapia estándar, el tratamiento utilizado. La mayoría de ellos eran colistina, ¿vale? Un hándicap. Todo eran, bueno, infecciones respiratorias, sepsis con bacteriemia, infecciones urinarias y demás. Vale. En cuanto a tasa de curación microbiológica, parece que en la infección urinaria había un tanto por ciento mayor que en el comparador y tasa de curación prácticamente similares. Pero si nos vamos a los patógenos productores de carbapenemasa, aquí sí había diferencia en cuanto a mortalidad. En foco respiratorio y en foco hematógeno, bueno, sepsis con bacteriemia. Aquí había un aumento de mortalidad en el cefiderocol con respecto al comparador. ¿Cómo se explica esto? Porque llama la atención, ¿no? Estamos hablando de colistina.
por dos motivos. Cuando te navegas un poco, había dos motivos que me han llamado mucho la atención. En estos focos, la mayoría de ellos, de los patógenos, eran Acinetobacter. Y es curioso que la mortalidad está en torno a un 15-18%. Cuando en otro estudio, la mortalidad de Acinetobacter baumannii en estos focos superior a un 30%. Navegas un poquito más y ves como estos pacientes, la rama de cefidrocol no era un estudio aleatorizado. La rama de cefidrocol eran pacientes mucho más graves, con un índice de PIT mínimo de 2 y con mucha comorbilidad. Pacientes con enfermedad renal crónica, en el cual la colistina no se puede utilizar. Entonces eran pacientes más cascados, hablando en plata. No sabemos. Claro, si tú vas hacia un lado que hay pacientes más graves y el otro lado veas pacientes más peritas, pues esa diferencia puede ocurrir. Si lo compara con la bibliografía, esa diferencia no existe. En foco urinario no, pero hemos dicho que en foco urinario todo vale. Análisis de Kaplan-Meier, poco más. Tigecyclina. No voy a comentar tigecyclina, ya la conocéis. Utilizar cuando no haya otro remedio, con piel y parte blanda, que es una buena penetrancia y poco más. Biliar, hebariciclina, no lo tenemos, no voy a hablar de ella. Y lo que he dicho, ceftazidima como inductor de resistencia. Bueno, igual, estudios y se repiten los mismos focos. Foco respiratorio o foco intraabdominal por acceso. Mayor índice de resistencia. Igual. Veis, conforme pasa, aumenta la CMI y demás. Son todos idénticos. ¿Qué ocurre con meropenem valbartán? ¿Ocurre? Parece que no, pero ocurre. Hemos visto ya el estudio previo retrospectivo con pacientes con meropene, en los cuales también hay inducción de resistencia. O sea, control de foco como siempre. Pero hay una cosa que nos llamó la atención y ya hemos tenido la primera, nosotros. Paciente con KPC3, que es la que tenemos, se le pone tratamiento con ceftazidima valbartán durante 14 días y muta a una KPC31 con una mutación. Y esto es muy llamativo, que fijaros, fármacos nuevos que no ha probado, como el cefidrocol, se hacen resistentes. Inducción de resistencia. Ceftazidima es un potente inductor de resistencia, como toda la cefalosporina. Las metalos, pues lo que tenemos, Zeta-Avis, Matrenan o cefidrocol, y la OSA 48, ceftazidima valbartán. Cefidrocol también es activo, aunque no lo pongáis. Pero lo ponen en otra tanda, por lo que el estudio anteriormente hemos visto, que la escarbapenemasa tiene mayor índice de mortalidad según ese estudio. Recordad que OSA 48, muchas de los Acinetobacter son OSA 48. Deciros que NITU, lo he repetido hasta la saciedad, todo vale. Patología con alto inóculo la definimos con infección respiratoria, intraduodenales con acceso, las bacteriemias y demás. Hay que saber bastante bien parámetros PKPD, que no he hablado porque eso da mucho para hablar. Los aminoglucósidos como un apoyo, pues no sabemos. Hay estudios observacionales que parece que la inducción de resistencia es menor con ellos. Con Pseudomonas está un poquito más estudiado y no se define tampoco, pero bueno, podría ser una opción. Y la resistencia es inherente al uso de antimicrobianos. Vamos a usar uno y va a aparecer resistencia. Con esto lo que quiero decir, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros con la experiencia de la KPC lo que hemos estado haciendo es intentar diversificar los antibióticos. Es decir, hemos visto que hemos estado desde 2016 hasta hace un año utilizando Zeta-Avis, no la estamos cargando. Lo que tenemos que procurar es que no utilizar solo un antibiótico, tener disponible varios para el uso de diferentes patologías, porque ese es el problema que estamos teniendo. Cuando tú usas un antibiótico, que sí, Zeta-Avis es muy bueno, ha sido muy bueno, es bueno y será bueno, pero con cada vez el espectro más reducido. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, estos son protocolos internos. Ante un hemocultivo positivo, por una enterobacteria, se va a hacer TBLE, cefalosporina de tercera generación, ¿vale? Si el TBLE es negativo,
Bueno, vosotros si tenéis OSA, yo no sé si también tenía que hacer un test de carbapenemasa previo, a la vez que el test de Blaise, porque bueno, la OSA 48 no son por ser OXA, no es resistente intrínsecamente a cefalosporina, puede ser sensible, ¿vale? Aunque normalmente en el plámido va acompañado el Blaise y demás. ¿eh? Pero bueno, se podría tratar, incluso si es una OXA sensible a cefalosporina, se podría tratar. ¿eh? Bueno, hacemos el test de carbapenemasa. Si este es negativo, tengo otro algoritmo hecho de Blaise con un tratamiento específico. Y si es positivo, pues hacemos el subtipo, el Carba 5, ¿no? Que es lo que tenemos disponible. En clase A, pues optamos ya por poner meropenem-valproatán, la resistencia incipiente hasta un 30%. ¿no? Todas son sensibles, todas nuestras cepas actualmente son sensibles a meropenem-valproatán. Estamos hablando de un tratamiento pseudoempírico. Todavía no tenemos el antibiograma en mano, ¿vale? Con el antibiograma en mano cambiamos un poco. Y estamos hablando de una bacteriemia, que el inóculo supuestamente es elevado. ¿no? Sí, no quiero que me interrumpáis. ¿Esto? Sí. ¿En qué tiempo tenéis este resultado? Desde que pita el hemocultivo, Sí. pues se identifica por MALDI. El MALDI tarda habitualmente 40 minutos aproximadamente. Y después, creo recordar, y después 30 minutos, que es el test homogénico. Bueno, en 2 horas está, seguro. Es más, ya muchas veces nosotros ya estamos participando en el estudio para meter pacientes con multiresistentes, con infecciones nosocomiales, y tenemos un problema. Y no podemos meter pacientes porque la mayoría de los pacientes ya lo tenemos identificado que están colonizados por KPC. Porque un paciente que se tira más de 15, 20 días en el hospital es subarrectal. ¿Qué pasa? Son pacientes que reingresan, pacientes añosos y demás que reingresan, pero ya lo tengo identificado. Viene por urgencia, bacteriemia, hemocultivo positivo. Llamamos a Lola, que es la microbióloga, nos llama a ella y dice: Salvi, tiene un hemocultivo, tiene una Klebsiella. Y le digo: Lola, hazme el test directo de carbapenemasa, porque tiene una KPC en el culo. Yo hablo muy claro porque no entendemos todo en el subarrectal. Pues automáticamente me hace el test de carbapenemasa. Y es que yo ya le voy poniendo el meropenem-valproatán o Zetavi, ¿vale? Es verdad que esto solemos ponerlo así, pero también ver al paciente. Si tengo claro que es un foco urinario, vale, me pongo Zetavi, ¿vale? Con un aminoglucosio. Pasa que a forma de esto, cuando yo soy guardia sí, pero si le toca a otro compañero que no tiene la experiencia que tenemos en carbapenemasa, pues ponle meropenem-valproatán y te la asegura, tío. No te la juegas. ¿Tenéis microbiólogo un sábado por la tarde? Sí, 24/7. Ahí tenemos 24/7, o sea que tenemos microbiólogo a todas horas. Y es más, por ejemplo, cuando se informa en el subarrectal, te dice que tiene una KPC, no te sale en el antibiograma, pero ellos lo tienen archivado. O sea, yo sé que si me llaman y sé que tiene una KPC por test rápido, le dice: mírame el cultivo previo para saber qué es lo que tiene. Si es sensible o no aceptable, es que lo sé. Bueno, eso en cuanto a clase A, KPC. Si nos vamos a clase B, hasta hace poco era Zetavi más Astronam, pero hemos decidido cefidrocol. Porque, por 2 motivos. No tenemos el fármaco en sí, Avibactam con Astronam, no lo tenemos, y cefidrocol había que incluirlo en algún momento. Y creemos que la metalo es donde va a aportar más hasta que no esté disponible Astronam Avibactam. Contar también de que muchos de estos pacientes que hemos visto muy poca con BIN o NEVE, tienen otro mecanismo de resistencia, entonces nos da un poco de miedo el uso. Y en OXA, bueno, lo que tenemos disponible actualmente es ceftaroline y cefidrocol, pero por no matar mosca cañonazo y guardar un poquito de cefidrocol, Zetavi. Con esto lo que quiero que veáis es cómo intentamos diversificar dentro de lo que cabe los antibióticos. No queda ahí, bueno, después nos dicen: ya tenemos identificado al paciente, mira, tiene una Klebsiella neumonía, producto de la KPC con tu antibiograma. Valoramos tipo de infección, en ITU todo vale, lo que valoramos si está séptico o no, si no está séptico, le ponemos gentamicina, le ponemos Cetrin y vemos. Si no va bien o hace un fracaso, valoramos sensibilidad a Zetavi. Eso no quiere decir que le pongamos Zetavi, sino vamos un paso más allá. La mayoría de los pacientes que presentan infecciones de orina de nuestro hospital, hablamos de ese 10-15% de resistencia a Zetavi. Son pacientes añosos. Los pacientes añosos, sondados y demás, son los que hacen la infección de orina. Es que encima son resistentes a Ceftaroline y Avibactam. Y lo que nos queda es meropenem-valproatán. Y por supuesto, si tenemos una infección mixta polimicrobiana, que meropene nos aporta ya anaerobio, anaerobicida, o una neumonía
hablamos de alto inóculo, o una enfermedad grave en los cuales los niveles pueden estar más oscilantes y queremos CMI alta, nos decantamos más por meropenem borbactam. Ahí os pongo un poquito valorar asociación de gentamicina. Son estudios observacionales, difícil de interpretar las limitaciones que tiene un estudio observacional. Y más ahora con el COVID hemos visto como los observacionales después caen. Bueno, como concluir esta parte de la sesión, bueno, y tú diferenciar bien pacientes con infecciones de orina de no infecciones de orina, porque tiene implicaciones en el tratamiento y pronóstica. La diversificación antibiótica como pilar fundamental, y hablamos por experiencia, la resistencia cada vez mayores. Sabemos que van a ocurrir con meropenem borbactam, pero vamos a intentar abrir el abanico ahora que tenemos más opciones terapéuticas. Y la aparición de resistencia, inherente, como he dicho antes, al uso de cualquier antimicrobiano. No digan lo que nos digan, van a aparecer. Eso es la naturaleza. Bueno, voy a cambiar, ¿vale? Ahora a coco gran positivo. Si tenéis alguna duda, sugerencia, algo que os aclare, ¿vale? Dígame usted. Cuando menciona el tema del aminoglucósido, entiendo que no es en monoterapia, ¿no? No. Valorar, asociar, creo que está puesto, ¿no? Los primeros 3 días, ¿no? Bueno. Valorar asociar gentamicina, disminuir el inóculo. Hay estudios que, en la guía de la SEC para el tratamiento de la pseudomonas te dicen eso, que hay un nuevo concepto que es la concentración mínima de inhibitores de mutantes o algo así, ¿vale? La aparición de mutantes. Que te dicen, utiliza fármacos con barreras genéticas, como las del VIH, barreras genéticas altas o que alcancen CMI muy superiores para evitar esta concentración, que supere esta concentración para evitar la aparición de resistencia. Y aquí te dicen que utilices fármacos que te importen poco, como son los aminoglucósidos, para bajar el inóculo rápido y evitar esa aparición de resistencia. Mayor volumen de bacterias, mayor tasa de mutación, eso así, y más la pseudomonas. Ese es el concepto que intentamos integrar con esto, asociado a los estudios retrospectivos o prospectivos que tenemos, de que parece que en pacientes con ceftazidimia viactam en la asociación de aminoglucósidos disminuye la aparición de resistencia de la carbapenemasa, ¿vale? Ese es el motivo. Entiendo que el motivo principal será gravedad, No, pensar en no, gravedad no, futura resistencia. peripheral o Futura resistencia, sí. gravedad, en menor escala, digamos. No, por gravedad, todos los estudios, ninguno te ha dicho finalmente de que dos fármacos sean mejor que uno. Todos se han ido cayendo poquito a poco. En pseudomonas todavía está ese ente por ahí que parece que sí, parece que no, pero que ninguno te dice que sea mejor dos antibióticos que uno. Hasta el momento, ¿vale? En endocarditis lo utilizamos, sí, pero si no utilizarlo también lo hacemos, ¿vale? Intentamos utilizar dos fármacos en estreptococo para bajar rápido, para tardar 2 semanas y demás, sí, pero bueno, que no se aprueba con uno. Entonces, la idea es intentar evitar resistencia, que sabemos que van a aparecer, y en un grupo de pacientes muy determinado, así, infecciones polimicrobianas intraabdominales, alto inóculo, neumonía, enfermedad renal, en los cuales en diálisis te da igual poner aminoglucósidos si tienes niveles, pero bueno, el oído, habrá que tener cuidado, ¿no? Pero quiero decir de que ahí los niveles, es que no hay estudio farmacodinámico PKPD adecuado en pacientes en diálisis de la mayoría de los fármacos, porque son niveles tan aberrantes que puede estar supraterapéutico e infraterapéutico, y ahí tenemos un problema de aparición de resistencia. En UCI es brutal lo que vemos. ¿Por qué? Porque son pacientes graves que lo mismo están hiperfiltrando, que están en hemofiltración, que entran en fracaso renal agudo, nivel supraterapéutico, infraterapéutico. Ahí se ocurren unas resistencias brutales, lo que estamos viendo. Actualmente la pseudomonas que tenemos un problema viene de UCI. Y es por eso, no están haciéndolo mal. Han cambiado mucho con el poro ahora de UCI. Pero la resistencia es que vemos que aparecen. Pseudomonas, ¿eh? Múltiples mecanismos de resistencia. No, la mayoría de las pseudomonas no tiene una carbapenemasa, lo que tiene pérdida de porina, etcétera, etcétera, ¿vale? Vive producción de ANCER y demás. ¿Algo más? ¿Está queda claro? Y la combinación de beta-lactámicos, que también están empezando a hacer, para gravedad, aparte del astronam y
Nosotros no la utilizamos y ya digo que poca evidencia. Enterococos fecales. Asociación de dos fármacos, ampicilina con cetrazona, rompe la membrana y después entra cetrazona. Sí, muy bien, pero es más teórico que práctico, más teórico que clínico. Son estudios bastante, sí, que ya ha habido bastante evidencia a nivel clínico y creo que lo utilizo y creo que sí, pero que eso es más complicado. La asociación de beta-lactámicos, de hecho, hay que tener cuidado porque hay mucha interacción. Dos cefalosporinas o una penicilina con una cefalosporina, hay bastantes interacciones. Y pues está en niveles supra o infraterapéuticos. Vale, cambio un poquito de tema completamente. Voy a los cocos Gram positivos. Este es otro paciente que venía de Cádiz. Es un paciente joven, 52 años, autónomo, fumador, hipertenso, nefroesclerosis con una insuficiencia renal, un filtrado bajito, y que en enero se cae de la moto, un traumatismo craneoencefálico con un hematoma subdural, se rompe dos vértebras y bueno, fijaros, de enero a septiembre se da de alta a los 9 meses. Bueno, de entrada dentro lo cabe. Todo esto ocasiona un trastorno depresivo y bueno, su tratamiento se va para casa con Rapipil, Tramadol y Paracetina. Viene por urgencia, una celulitis de la pierna. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Pero nos salta la alerta. Se había colonizado por Estafilococcus aureus meticilin resistente en Cádiz. Las pruebas complementarias, lo que cabe de esperar de una infección de piel y partes blandas, y se le sacan en múltiples los que estamos pendientes. ¿Qué importancia tiene la colonización de Estafilococcus aureus? Pues fijaros, la colonización nasal se relaciona bastante bien con la infección. Es decir, tu flora cambia. Si está implicado el aureus, es muy probable que sea un aureus metillar en la infección que tenga. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto para una cosa como para otra. Tienes un paciente con una colonización por aureus, tienes que cubrirlo si el foco está implicado al aureus. En caso contrario, el paciente tú le haces un exudado nasal y es negativo, cierta seguridad en quitarle el tratamiento para Coco Gram positivo resistente. Tanto una cosa como otra. Vamos, y esto es prueba. Yo me dedico más a quitar que a poner. Hago exudas nasales y voy quitando. Linezolid del medio, que desde que es genérico parece que no hay mañana. Totalmente, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en el tratamiento? Bueno, la cobertura. Te va a la guía y te dicen que el 95% de estos pacientes está infectado por un estreptococo o un estafilococo. Y tener en cuenta la colonización previa por METIR. ¿Y necesita hospitalización? Bueno, por hospitalización necesitaría a pacientes con infección grave, una infección moderada, con repercusión o que den un mal cumplimiento terapéutico. Cuando hace la revisión, fijaros, de 2014 son las guías IPSA. ¿Vale? No se han actualizado desde entonces las infecciones de piel y partes blandas. Estamos ante una infección moderada. Ahí están las opciones terapéuticas y te dicen que si ya, bueno, tiene infección por un METIR, las opciones terapéuticas son diferentes. Son vancomicina, daptomicina, linezolid, telavancina, que es americano, y cetarolina. Cetobiprole también lo tenemos disponible. Y oral, pues tendríamos dos opciones, Cetrin o doxiciclina. Esta es nuestro panel de resistencia de Coco Gram positivo en nuestro hospital. Si podéis ver, según esto, pues podríamos utilizar todas estas entidades. Banco, Teico, Dacto, Zeta, Line, Teddy, Orita, Dalva o Cetrin. Y ahora, ¿cómo elegimos uno u otro? Intentamos en nuestro hospital poner el TADE, terapia antimicrobiana domiciliaria, para que no lo conozca, pero no tenemos disponible. En vuestro caso, me imagino que tampoco tenéis terapia antimicrobiana disponible, ¿vale? Y he puesto dos ejemplos para que podemos utilizar si tenemos TADE o no. ¿Por qué? Porque este paciente se quería ir de alta. Yo no me quedo ingresado, tengo que trabajar autónomo y demás. Bueno, pues TADE por un lado, no TADE. ¿Y qué variable tenemos en cuenta? Pues el uso antidepresivo. Síndrome serotoninérgico asociado al uso de linezolid y tedizolid. ¿Vale? Tedizolid parece que reduce, pero eso no está exento. Y desde que se ha abierto la manga a uso, no está restringido el linezolid, los efectos secundarios del linezolid
a partir de la semana, cuidadito. A partir de la semana, cuidadito. Nosotros hacemos hemograma semanalmente para ver si hay una alteración y en tratamientos prolongados. Estamos hablando de osteoarticular y demás. Pero es que tenemos un problema ahora, tenemos un problema de personal. Es que no damos abasto. Y mira que hemos crecido. Pero tenemos un problema de personal, que esos análisis hay que verlos. Y se lo mandas al paciente para que se lo haga en primaria, y en primaria no le dan cita porque no tienen hueco. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que buscar alternativas. Alternativas más eficientes. Bueno, el uso de antidepresivo tendríamos estas dos limitaciones, entre comillas, si se puede decir. Enfermedad renal crónica, recordad, paciente con un aclaramiento menor de en 32. El uso de bancoiteico, si tuviéramos TADE, pues sería una opción, ¿vale? Por ejemplo, Macarena y Virgen de Rocío lo hacen y lo hacen bastante bien. Control de niveles, recordad, niveles pico, niveles valle y demás, que es un poco más tedioso. Si no tienes TADE, estas opciones no están disponibles. Y bueno, estamos hablando de una infección moderada con repercusión general. Pongo ahí un poquito Cetrin, no lo utilizamos. Lo utilizamos en secuenciación oral, en desescalada y demás. Y linezolid, aunque te diga la guía, bueno, linezolid bacteriostático, eso ya ha quedado en desuso. Y linezolid yo lo utilizo muchas veces inicialmente y va igual de bien que cualquier otra pauta. Si hacemos todo un resumen de todo, nos quedaremos con dos fármacos, Orita y Dalba, ¿vale? Si no tenemos TADE disponible. En caso de TADE, Dacto, cetalonina, cetobiprole. Si con el elastómero hay estabilidad, pregunté en mi farmacia y no me supieron porque no estaban acostumbrados. En el elastómero se podría utilizar y bueno, y nos quedaríamos con Orita y Dalba. Un resumen de todo lo que hemos visto: el uso antidepresivo, mayor síndrome serotoninérgico, riesgo, linezolid y dizolid, enfermedad renal crónica, vancomicina, bueno, con cuidado, infección moderada con repercusión general, evitaríamos el uso de Cetrin, CMI a vancomicina elevada, dactomicina, vancomicina, no deberíamos utilizarla porque se relaciona bastante bien banco y dacto. CMI de 2 ya a vancomicina te cuesta trabajo obtenerla sin ser tóxico, pero la dactomicina podría ser una opción en ese sentido. Resistencia específica van A, la dalbavancina está limitada por eso, Enterococcus faecium sobre todo, y el mal cumplimiento terapéutico evitar las terapias orales. En cuanto a sensibilidad, dalbavancina o ortavancina, no sé, pero en el laboratorio de microbiología muy poco la testan, por no decir ninguno. ¿Cómo podemos saber si es sensible a Orita o dalbavancina, a estos long acting? Bueno, pues aquí veis los puntos de corte son bastante bajitos en estos fármacos, y lo que hacemos es una extrapolación desde la vancomicina, ¿vale? EUCAS te dice eso, que si el paciente es sensible o tiene una CMI por debajo de 2, es 100% sensible a menor o igual a 2, 100% sensible a estos long acting, por decir, hablarlo así, Orita, Dalba o Tela. Y si esta fuera resistente a vancomicina, una CMI mayor de 2, habría que testarlo. Aunque estuve hablando con compañeros que lo hacen, esto lo hacen en Granada, lo hacen en el Virgen de las Nieves, y ellos ya hemos establecido el corte en torno a un CMI de 8. A partir de 8 es muy probable que sea resistente también a Orita, Dalba o Telavancina. Por debajo de 8 no han visto resistencia. Pero bueno, EUCAS te dice que 2, mayor de 2, y el 2 estaría incluido como sensible. Pero bueno, esto hablo fuera de ficha técnica. Esto todo es fuera. A lo que voy a hablar ahora, fuera de ficha técnica. Creo que en patología de piel y parte blanda tenemos bastante fármacos que nos podrían ayudar. Son tratamientos cortos. Según los últimos, te dicen que en 5 días una infección de parte blanda es suficiente. Linezolid es buenísimo. No vamos a mentir. ¿Cuándo estaría contraindicado? Pues un síndrome serotoninérgico, o que el paciente no pueda tragar por cualquier patología, una disfagia y demás. Entonces tendríamos que valorar otras cosas. Pero donde realmente estamos usando nosotros en nuestro hospital Orita o Dalba es fuera de indicación, en endocardititis infecciosa y sobre todo osteoarticular. Y es más, esto es Europa, te lo dice, ¿vale?
Que las recomendaciones para el uso en endocardititis infecciosa, no hay datos, pero te dicen que esto es muy probable que el día de mañana esté aprobado, porque son fármacos que vamos a ver un poquito que son bastante efectivos en endocarditis, pocos estudios, casos anecdóticos. Este es un caso que me lo revisé, era un paciente con enterocofacium, productor de A, o sea, resistente a Dalba, resistente a todo, y lo que le quedaba era esto. ¿Fue bien? Sí. ¿Podría haber ido mal? Sí. Se publica muchas veces lo que va bien, lo que va mal no. Pero bueno, se ha utilizado. Pero donde más se lo estamos utilizando es en osteomielitis, infecciones óseas. Este es un análisis sobre niveles plasmáticos y niveles a nivel de hueso en conejos. No vamos a tomarle biopsia ósea a pacientes con tratamiento. Y me llamó mucho la atención esto. Los niveles de horita son más del doble a nivel óseo que a nivel plasmático. Eso no ocurre con ninguno de otros fármacos. Por lo tanto, bueno, ¿se podría decantar más a ese favor? Pues no lo sé. Pero la experiencia que nosotros tenemos es bastante buena. Más estudios, osteomielitis, aquí son una serie de 9 casos, creo recordar. Sí, igual, todos se curaron, sí, vale. Pero lo que yo quiero saber de esto es cuántas dosis. Pacientes se recibieron hasta 6 dosis de oritavancina. Y lo que quiero que veáis con esto es que es segura. Es datos de seguridad. Porque ante un paciente que tengamos pocas opciones o que decíamos esto, lo que tenemos que tener cierta seguridad de que no le voy a causar un daño al paciente. Porque este fármaco en ensayos clínicos, una dosis única en piel y partes blandas. Pero cada vez más experiencia. Dalba tiene mucha más experiencia porque lleva más tiempo en el mercado y ahorita la vamos a tener en breve. Estudios observacionales siempre. Este otro estudio más amplio con 134 pacientes que recibieron tratamiento, ¿vale? Con eritavancina. La mayoría de estos pacientes, 92 de ellos eran MARSA. Igual, tasa de curaciones de un 88%. Estamos hablando de osteomielitis. 88% es mucho. Mucho. ¿Vale? Normalmente en torno a un 60. Estudios observacionales. No hay comparador, no hay ensayo clínico. Y me fui, quiero ver un poco más de si hay otro estudio a otro nivel. Estos son datos de telavancina, ¿vale? Son datos de un metaanálisis, datos americanos, porque solo está aprobado en Estados Unidos, la telavancina. Y en cuanto a eficacia en foco respiratorio, bacteriemia u osteomielitis, no había diferencia con el comparador que era vancomicina. Era igual. Un poco para un lado, otro para otro, no vamos a entrar. No hay diferencia significativa, se acabó. No voy a decir ni que mejor ni peor, ni parece. Pero sí había problemas de seguridad. Había problemas de seguridad frente a telavancina. Cuando rebuscas un poquito, dices, bueno, esto era un poquito extrapolar a lo que tenemos ahora, Orita o Dalba. Pero es que no son para nada las mismas moléculas. Telavancina tiene un efecto que es aumento de la creatinina sérica. Y todos estos pacientes, estos efectos adversos, la mayoría de ellos, el 90%, eran aumento de la creatinina sérica. Es un dato, que está ahí, pero que con Dalba ocurre menos y con Orita prácticamente inapreciable, como vamos a ver más adelante. En mortalidad no había cambio, diferencia con el comparador, y esto es lo que quería decir. Bueno, quitamos tela del medio por 2 motivos: no lo tenemos disponible y porque el perfil de seguridad parece peor. ¿Y qué diferencia hay entre Dalba y Orita en cuanto a efectos adversos? Similares. Solo marcar un poquito, ¿vale? Enfermedad renal, ¿vale? Una insuficiencia renal aguda. No ocurrió en ningún caso en los pacientes con Orita, pero sí ocurrió en 11 pacientes con Dalba. Bueno, no son datos significativos. Lo que quería ver con esta diapositiva es que son similares en cuanto a seguridad, que no hay diferencia. Y creo recordar que con esto termino, ¿vale? Espero no haber sido muy pesado. Es muy amplio, he querido recortar un poquito, pero cualquier duda, gran positivo. Yo, la experiencia que tengo con Orita o con Dalba, hablo lo que para mí son indistinguibles prácticamente, es que no la estoy utilizando por ficha técnica. ¿Por qué? Porque no creo que tenga un beneficio frente a lo que tenemos. Un tratamiento de 5 o 7 días para una infección de piel verde blanda con linezolid
eso no da efectos adversos, a no ser que tenga una interacción grave. Vamos a quitarlo del medio. Es que no da tiempo. Fuera de ficha técnica. Eso no puede verlo, pues, no está en más por aquí, ¿no? Correcto, ¿no? Para los sí. Que dice la farmacia que lo uséis. No hay problema.